¿Qué tal? Buenas noches. Antes de entrar de lleno al título, vamos a referirnos a la causa Cuadernos, en razón de que este caso, por lo menos para mí, es el más importante de estos dos siglos. Si bien hubo ya otros casos de corrupción, este caso es emblemático porque detalla paso a paso el mecanismo de recaudación y coima que se hacía con los empresarios de distintos rubros, especialmente de la construcción. Y si uno se pone a analizar cómo funcionaba todo en el Estado hasta que llegó Milei a la presidencia, se va a dar cuenta que todos los políticos en general, y acá uno tiene que ponerse la mano en el pecho y decir que todos robaban o eran cómplices de esas acciones espurias y de recaudación ilegal. Porque si seguimos pensando que algún político era decente y desconocía de estos manejos, es como que todavía creemos en los Reyes Magos. Entonces, si decimos que ser político equivalía a ser un delincuente, no está equivocado. La diferencia es que a los políticos y funcionarios la policía los custodia y los obedece porque el salario de los informados depende de las ganas de un político o de los políticos. En cambio, un delincuente común, el policía lo persigue, lo reprime y lo encarcela. La otra diferencia es que un delincuente común, para robarte, lleva un arma. El político, para robarte, usa los impuestos. Y por eso es que un político funcionario no iba preso. Pero afortunadamente, eso comenzó a cambiar hasta hace no menos de 2 años, con la llegada de un loco a la presidencia, y el cual era echado, ¿no?, de muchos canales de televisión cuando en sus notas decía verdades incómodas, ¿no?, que incomodaban al poder. Y esas verdades a la luz iban saliendo, ¿no? Y por eso ahora están presos eh, varios funcionarios políticos. López, Devido, Vudú, bueno, la propia Cristina Kirchner. Y en Jujuy ojalá hubiera un personaje como Javier Milei, ¿no?, que se anime a ventilar todo el culo de los funcionarios políticos de turno y que en realidad se hacen denuncias. Se hacen denuncias, se juntan pruebas, pero como el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo está todo amañado, es como uno solo, son socios, o todos dependen de un solo poder, entonces esas causas se archivan o se declara falta de mérito. El último que se animó a denunciar, ¿no?, al poder con pruebas y dar la cara fue el periodista Juan Carlos Zambrano, quien fue asesinado en el año 2008. Los que son más jóvenes habrán escuchado hablar de él, los que de mi generación, bueno, sabemos bien quién fue Juan Carlos Zambrano. Una escuela, ¿no?, una institución acá en Palpalá lleva su nombre. De allí en más nadie se animó a denunciar a los poderosos de turno, y teniendo en cuenta que en Jujuy no hay bipartidismo, oposición alguna al oficialismo, el dinero y la cosa pública se maneja a gusto y a discreción del gobierno de turno, sin tener cuenta a nadie, menos a la población. Esto lo digo porque el radicalismo y peronismo en la provincia son socios, no rivales. O sea, no hay bipartidismo, como digamos lo fueran en Estados Unidos los republicanos y los demócratas. Eso acá no existe. Nunca existió en realidad. Pero si alguien tenía esperanza de que en Jujuy la forma de manejarse en la política iba a cambiar, y vamos a tener que seguir esperando un buen tiempo los jujeños. O si no, nos traslademos a lo que pasó en el departamento de Ledesma, en el ramal. Un concejal electo por el Partido de Libertad Avanza, de nombre Jonathan Casasola, admitió que vendió su banca y se pasó a Jujuy Crece, que es el espacio del partido oficialista, del gobernador Sadik. El edil electo aseguró que cree en el Estado presente, que recibió oferta de varios espacios y que hoy tiene más afinidad
con el oficialismo provincial. También confirmó que ya no forma parte de la Libertad Avanza, rompiendo con el espacio que lo llevó al Consejo y dejando plantados a sus votantes. Bueno, eso es algo común en todo el país. Acá en Jujuy agua corriente, ¿no? Como hizo Borocotó, ¿no? En sus tiempos. En fin. Y este estado presente, el que habla este concejal electo, es lo que pasa en la causa de Cuadernos. De coimear a un empresario para darle obra pública, construir una ruta, un puente, una vivienda y pedirle mucho dinero. Recuerden que todas las veces que se ventila el caso Cuaderno, se habla de hasta 20, 30 bolsas que se van a Juncal, Uruguay, donde era el departamento de los Kirchner, o cuando el caso era mucho más, se la llevaba al sur, o a la Casa de Olivos, y cuando era poco, a la Casa Rosada. Ese es el estado presente del que habla este concejal, ¿no? Que bueno, de esos hay mucho, la verdad. Es más, en los diputados provinciales ahora también hay varios de esos. Pero bueno, entonces, ¿qué se puede hacer al respecto con este muchacho? ¿Sabe qué? Nada, absolutamente nada, porque lo votó el pueblo, lo eligió el pueblo y ya es un concejal electo. Pero, y bueno, pero la imagen de este muchacho, mira, los políticos saben que al meterse en política, al ser un cargo, ya tienen el cartel de mala gente, porque nadie lo quiere. No hay políticos buenos. Hay una excepción, uno o dos que quedan siempre embarrados en la generalidad de los políticos, ¿no? Y este concejal obviamente habrá sido adornado con propiedades, dinero, o sea que ya está salvado, las miles de la política ya lo han adornado y con esa plata que recibió pues ya podrá invertir o vivir quizás hasta el resto de su vida, ¿no? ¿Y qué le interesa al pueblo? Nada, todos los políticos se meten por intereses, que es el económico. Eso es así todavía en Jujuy, ¿no? Eso acá no ha cambiado nada, ¿sí? Bueno, pero ¿quién sería el culpable de este individuo? ¿Quién lo catapultó a una candidatura y después a la banca de concejal? Es hombre lo puso Manuel Quintar. Y Quintar también puso a Anaí Paredes, quien ahora también es concejal en Sasso de Jujuy. Hago referencia a Paredes, a Anaí Paredes, porque en las redes, ¿no? En sus comentarios salió defendiendo y justificando a este concejal Jonathan Casasola, ¿no? Bueno, ahora vamos de lleno al título Fútbol para pocos, ¿no? Los últimos reductos del kirchnerismo en la República son la provincia de Buenos Aires y la AFA. El primero es fácilmente volteable, como quien dice, ¿no? Porque depende de si la gente los vota nuevamente, bueno, van a seguir gobernando. Si no, bueno, tendrá que gobernar otro signo político. Pero el segundo, la AFA, es casi inexpugnable y muy difícil de controlar, ya que es una institución que es totalmente independiente del gobierno y maneja sus propias finanzas y no le rinde cuentas a nadie. La Junta de Disciplina, ¿no?, la que impone sanciones, la componen jueces de la nación en actividad. Y la misma comisión directiva es una corporación de gente que prácticamente se autoeligen y manejan los arbitrajes, los ascensos y descensos de los clubes de discreción. Pasó de ser una asociación civil a una empresa que genera dinero quizás más que una multinacional. Basan su poder en el disciplinamiento y el sometimiento de los clubes de todo el país. Es decir, mientras peor esté el club en lo futbolístico y económico, más dependiente de su actividad estará la AFA. O sea que pasó de ser una asociación civil sin fines de lucro a generar millonaria suma de dinero. Bueno, para no confundir a la audiencia, ¿no? La definición correcta de asociación civil, lo que es la AFA, sería: es una asociación civil constituida con arreglo a la legislación argentina y con personería jurídica. Esto significa que su objeto principal no es el lucro económico, aunque puede generar ingresos. Esa palabra, generar ingresos.
Es lo que se refiere a la parte legal. La asociación es un ente autónomo regido por la normativa de la FIFA y la CONMEBOL y se rige por sus propios estatutos como lo de la FIFA. Y es controlado, entre comillas controlado, ¿no?, por la IGJ, que es la Inspección General de Justicia. Pero tal es el blindaje que tiene la AFA que si un gobierno que decide intervenir, por ejemplo, la FIFA, ¿qué haría? Desafiliaría a la AFA y Argentina no podría ir al Mundial de Fútbol. Y todos sabemos que esto es imperdonable para un presidente o funcionario que haga tal cosa. El fallecido Grondona, ¿no?, presidió por décadas la institución, a pesar de que todos los hinchas y ciudadanos argentinos sabíamos que los partidos arreglados, los arbitrajes amañados, del dinero que se le acaba por derecho de televisación de los partidos, del dinero que baja el gobierno populista de la asociación, pero está tan blindado y protegido por algunos medios de comunicación y organismos internacionales que prácticamente son intocables. Y para colmo, la actual dirigencia son simpatizantes del peronismo. Y la peor rama, encima, ya que provienen del grupo de los gordos, porque el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, el actual presidente, tuvo como cero nada más y nada menos que a Hugo Moyano, el otro era poderoso líder de la CGT, ¿no?, que abonaba a todos los sindicatos del país. Y el gobierno, consciente del apoyo de los clubes de todo el país, no de los hinchas, sino de los directivos, no osa intervenir la AFA porque a pesar de todo, el fútbol mueve multitudes y tuvo encima la suerte de coronarse campeón del mundo en Qatar 2022. Y el fútbol debe ser una de las pocas actividades en Argentina que hace olvidar a la gente de lo malo y cambiar todo eso por un trofeo de oro. O ya sea porque parió a personajes como Diego Maradona, Lionel Messi, Kun Agüero, Di Stéfano en aquellos tiempos, ¿no?, bueno, etcétera. Un montón de glorias del fútbol, ¿no? Pero hay una forma legal de desenmascarar la corrupción, el manejo espurio del dinero que produce la AFA y hacer de ella una institución que no solo logre campeonatos mundiales, sino que también sea transparente, justo y permita que los equipos de fútbol no se lleven un campeonato de fútbol en un escritorio, sino en una cancha. Y esa forma es a través de la justicia, probando la corrupción en el fútbol y el enriquecimiento ilícito de sus integrantes, de la AFA, ¿no?, que obviamente usan testaferros y familiares, poniendo sus bienes a nombre de esos familiares. Si Grondona estuviese vivo, bueno, por décadas Grondona, posiblemente en estos momentos estuviese preso, compartiendo la cárcel en Ezeiza con Devido y compañía. Pero como falleció, la consecuencia va a pagarla el que era su vicepresidente, Segura de nombre, ¿no? Pero aún así, en ese momento, eh, aunque se juntase todas las pruebas en contra de Grondona, quizás el gobierno de turno no lo iba a condenar y la justicia tampoco, porque los vínculos entre la justicia, el fútbol, la AFA y el gobierno en ese momento eran casi carnales. Por ejemplo, yo recién al comienzo de entrada de fútbol para poco en el programa, dije que la Junta de Disciplina, ¿no?, la que sanciona la comisión, digamos, que sanciona los actos antideportivos, ¿no?, de un club, de un jugador, la integran los jueces de la nación que están en actividad. O sea, la justicia de quién se pondría parte ante un litigio. No hay que pensar mucho en eso. Pero actualmente el gobierno no tiene ese vínculo delincuencial con la AFA y además encontró, como que dice, la quinta pata al gato y por ejemplo, ¿no?, ahora todos hablan de una financiera, sus finanzas, a nombre de un tal Vallejos, la cual sería el nexo del dinero mal habido de los integrantes de la AFA. Pero, ¿qué pasa si habría otro hilo conductor, otro nexo del dinero mal habido? A ver, México, en México, por ejemplo, hay muy buenos jugadores,
Pero sin embargo no están jugando en Europa en equipos de élite como el Inter, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, clubes grandes, ¿no? Como está el Divo, por ejemplo, Aston Villa, Manchester City, en fin, los grandes clubes de Europa que pagan bien y se catapultan para hacer muy buena carrera, ¿no? Porque en México los jugadores de fútbol cobran muy bien. Quizás cobran lo que cobra un jugador europeo. ¿Y por qué cobran bien? Ustedes saben que en México está totalmente copado por los cárteles del narcotráfico. Un ejemplo, el Club Juárez, ¿no? De fútbol, el Club de fútbol Juárez, allá en México, está bancado, ¿no? Pagado por el cartel de Juárez. Y lo voy a dejar ahí, ¿no? Porque este tema merece que se lo trate con mucha prueba, con mucha delicadeza, no tan a la ligera. Pero les adelanto un dato. Los partidos donde internacionalmente se disputan hasta finales, ¿no? Acá de Argentina, y también jugó varios partidos de la selección, es en Santiago del Estero, una de las provincias más pobres e improductivas del país. Ciudad madre le dicen, ¿no? Santiago del Estero. Sin embargo, ahí se tiene un tremendo estadio mundialista y habría que preguntarse por quién fue bancado y hacer memoria cuántos aviones, ¿no? Ilegalmente con droga aterrizaron en Santiago. Hasta ahí lo dejo. Y les prometo que en otros capítulos vamos a ampliar sobre esto. Pero el dinero que entra a la AFA, yo estoy seguro que no solamente entran por sus finanzas, también tiene otros ingresos. Bueno, hasta acá y los dejo y no se olviden de suscribirse a mi canal, ahora el canal cambió de nombre, ¿no? @bancando la batalla cultural. Suscríbase, haga comentarios, denle like, así seguimos acumulando material para hacer estos programas y decirle a la gente lo que los medios comunes no dicen o no comunican. No pretendo ser un Juan Carlos Sabrano, no pretendo ser un Lanata, simplemente un comunicador que haga de esto algo digno, algo valorado y que la gente sepa hablar la buena información. Realmente, si no le gusta el programa, obviamente no tiene más que cambiar de novela directamente, pero le puedo saber que la información que mis fuentes me están facilitando son muy interesantes y están chequeadas, son información A1 y entonces hacen que este programa realmente merezca ser visto. Bueno, hasta la próxima.